Tite Kubo reveló que cambiará la historia y podríamos tener nuevas peleas finales. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un video de noticias bastante importantes sobre el cuarto corte de Bleach. En esta ocasión sobre algo que muchos estábamos especulando y ya lo confirmaron. Todo esto y más comentaremos hoy, así que suscríbete, muy importante, para estar al tanto de todas las novedades de Bleach y dale like a este video antes de continuar para que llegue a más. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu poderoso like, pónganse cómodos y vamos a empezar. El día de hoy venimos con varias noticias relacionadas a Bleach, entre ellas una que podría darnos una pista de que el arco del infierno está más cerca que nunca, pero esa la abordaremos al final, así que quédense hasta el final del video porque es muy interesante. La primera noticia es relacionada al cuarto corte de Bleach y un personaje especial, porque hace unos días Tite Kubo posteó una fotografía anunciando oficialmente que las grabaciones de voz coincidieron con la audición final para el personaje de Kazui Kurosaki. Y ya está la escena debut del personaje. Así es, cachorras y cachorros, nuestro pastelito de azúcar parece que ya tiene una voz oficial. Sin embargo, si grabaron la escena tan rápido, es medio confirmado que no será tan extensa como esperábamos, pero que quizá sea relevante para conectar a Kazui Kurosaki con el capítulo especial del manga. La segunda noticia es sobre algo que el autor del manga de Bleach hizo oficial y es el nombre de la transformación de Ichigo Kurosaki. Los fans conocíamos a esta forma como el Cuerno de la Salvación. Sin embargo, hace un día Tite Kubo reveló el nombre oficial de esta forma llamándolo Half Hollow Ichigo. Por su traducción, Ichigo medio Hollow. Pero no solo hablaron sobre esto, sino también Tite Kubo anunció que ya llegaron todas las canciones preseleccionadas para el opening y el ending de este cuarto corte. En este punto ya la producción del cuarto corte está avanzando a pasos agigantados. Aunque aún no seleccionaron la definitiva, esperemos que sea una música tan icónica como los clásicos de Bleach. Coméntanos por cierto cuál es tu opening y ending favorito y cuál crees que marcaron a una generación, como el opening 1 o el opening 13 de Robuno Melody, que es legendario. Ahora, una de las noticias más importantes y de las que hay que hablar bastante es la tercera, sobre el final del cuarto corte de Bleach. Así que si te está gustando este video, por favor apóyanos con tu like y suscríbete, muy importante, para estar pendiente y ayudarnos a alcanzar la meta de los 90.000 suscriptores. Ahora sí, una vez suscrito, prepárense porque no estamos listos para esta noticia. Recientemente, Tite Kubo mencionó lo siguiente sobre el cuarto corte. Él dijo: ampliaremos la historia significativamente en la parte final y estoy muy ansioso de ver cómo desarrollarán estas secciones ampliadas de la historia. Y además de eso, añade, hemos agregado escenas de batalla completamente nuevas para la parte final y giros argumentales nunca antes vistos. Aquí hay un gran margen sobre lo que nos espera. Y primero, él menciona que ampliaron la historia significativamente en la parte final, lo cual fue muy impresionante. Una de las cosas que debe ampliar es el origen del Rey Espíritu y la verdad del Rey Quincy Yuhabaja, escrita en los diarios del abuelo de Uryu, Soke Nishida. Ese vistazo al pasado es crucial y debe ser explorado en su totalidad en el cuarto corte. Pero una de las cosas que podría ampliar la historia es finalmente mencionar algo más del infierno. Ya tuvimos una referencia sutil en el tercer corte donde nos dieron un diálogo original entre Unohana y Ukitake que le decía nos veremos muy pronto, como si supieran que se encontrarán en el infierno. Así que podemos esperar algo más cercano, aunque la declaración final de que también hay giros en la trama nunca vistos podría ser una pista mayor de que quizá en el tramo final del cuarto corte mencionen o hablen más a fondo del infierno, dejando la puerta abierta para continuarlo, ya que mencionan que expandieron la historia de Bleach. Pero además de eso hay un problema que tiene el cuarto corte, y son las batallas, que si bien son épicas y legendarias, tienen muchos problemas como la derrota de los villanos.
Por ejemplo, la pelea de Geralt Valkyrie versus Toshiro, Kenpachi y Byakuya. Este combate en el manga sirvió para que 3 capitanes liberaran su Bankai en su máximo poder, pero que ni siquiera así lograron acabar con Geralt Valkyrie. Sin embargo, Tite Kubo mencionó en un preguntas y respuestas que la debilidad estaba en la cruz que se vio cuando Kenpachi lo partió en 2. Quizá una de las escenas nuevas de batalla y giros argumentales nuevos pueda ser el final de Geralt y su derrota, dándole más sentido a cómo es vencido por 3 de los capitanes más fuertes del Gotei 13. Y hay otra cosa de la que nadie casi habla, y es el rescate de Tyr Harifel, la reina del Hueco Mundo. Es otra de las cosas que esta parte del manga nunca reveló, solo en las novelas dijeron que la fueron a rescatar al final de todo. Pero si el cuarto corte va a arreglar todo, una de las cosas que tendríamos que ver es a los 2 espadas yendo a rescatar a su reina. ¿Ustedes qué creen? ¿Podríamos llegar a ver un capítulo completo de cómo la salvan o lo harán por fragmentos como fue el asedio de los Steam Writers al Warwell? Los leeremos en los comentarios. Pero algo por lo que sin duda muchos están emocionados es por la escena de pelea nueva en la parte final, porque la batalla final es ni más ni menos que entre Yhwach y Sasuke Aizen, 2 titanes que se enfrentan al final del arco de la Guerra Sangrienta, y aunque la batalla es breve se espera que esta sea más extensa en el anime. Más después de estas declaraciones, podrían ser escenas de pelea sin más, o podrían ser muchas más donde Ichigo llegue y haga equipo con Sasuke Aizen, Kurosaki liberando su Bankai y usándolo en la batalla final. Así podríamos ver finalmente el poder de este aterrador Bankai que ni siquiera el rey Quincy quiso enfrentar. Pero la teoría que se hace más fuerte es la inclusión de Ukitake Yushiro y otros personajes en la batalla final contra Yhwach, porque hay varios personajes que aparecieron que tendrán que tener su parte en este gran final. El ex capitán Isshin Kurosaki, Ryuken Ishida, Ukitake Yushiro que aún sigue consciente, los Fullbring, Sasuke Aizen, Ichigo y Orihime, más después de que los creadores del juego de Bleach Rebirth of Souls dijeran que Ukitake y Orihime serían secretos hasta el final del cuarto corte. ¿Por qué dijeron esto? ¿Qué tienen en mente para ambos? ¿Una nueva transformación? ¿El Bankai de Ukitake quizá uno de estos? Porque además un suscriptor nos mencionó hace tiempo una teoría bastante buena sobre que Ukitake, al seguir consciente, obligaría a Yhwach a bajar de nuevo para matarlo, dándole sentido al hecho de que él regresa al Gotei 13 para la batalla final. Pero aquí se encontraría con Sasuke Aizen, que pelearía sin sus restricciones. Sasuke Aizen protegiendo a Ukitake Yushiro. Sin duda alguna sería algo impresionante de ver si llega a pasar. La batalla de los Vizard puede ser algo breve así como la de los Fullbring, pero la más importante serán las batallas finales, porque entre esas, Ichigo liberaría su Bankai verdadero y muchos queremos ver de lo que es capaz este Bankai, cuáles son sus habilidades ya que reveló el Ketsuga Tensho, pero nada más, y nos quedaron debiendo eso la verdad. Muchos esperan que veamos un futuro desde los ojos de Yhwach, donde Ichigo usa su Bankai y al final recién el rey Quincy lo rompe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería una buena forma de arreglar esta parte de la historia? Los estaremos leyendo. Ahora, estas declaraciones de Tite Kubo sin duda movieron el avispero, ya que nos avisó que esta parte final será una sorpresa para todos los fans que llevamos esperando años. Batallas nuevas, peleas nuevas en la parte final, giros de trama importantes, muchas sorpresas en la historia, y esto nos lleva a la última declaración que dio Tite Kubo, que nos deja pensando a muchos fans. Así que pasemos a la última noticia. Hace muy poco un fan le hizo una pregunta en el club Outside, preguntando sutilmente sobre el espada Noitora y el paradero y si este se encuentra actualmente en el infierno. Era una pregunta trampa, así que Tite Kubo le dijo: no puedo responder eso aquí. Ojo, mucho ojo, ¿por qué guarda esto en secreto? ¿Significará esto que al estar Sayalaporro en el infierno, el resto de los espadas caídos también están vivos en ese lugar? ¿O quizás será que prefiere explicarlo en el arco del infierno continuando el manga?
para revelar qué espadas siguen vivos y cuáles no regresarán. Esto hay que analizarlo con cuidado, porque cuando murió Sayela Porro, él dijo que cayó al infierno, y si seguimos esta lógica, Stark, Barragan, Aroniero, Son Mari, Yami o Ulquiorra todos podrían estar de regreso en el arco del infierno, así como los capitanes de la primera generación que fallecieron. La historia de Bleach siempre fue un mundo vasto que no aprovechaban, pero desde que Tite Kubo empezó con el capítulo especial y las escenas originales del anime, este mundo comenzó a ser revelado ante nosotros y podríamos estar frente a un regreso importante del manga de Bleach con un arco especial. Déjanos tus opiniones en los comentarios sobre esto porque es un tema que hay que debatir. Y activen la campanita, chicas y chicos, porque esta semana subiremos el video especial de los 80.000 suscriptores cuya duración es de más de 50 minutos. Y en serio les va a encantar. Y les daremos una pista. En este video encontrarán mucha información oficial respaldada por el autor. Así que suscríbete y activa la campana de notificación para no perdértelo porque nos tomó bastante tiempo y estamos muy emocionados por mostrárselo a ustedes esta semana para que lo disfruten. Y por supuesto, dejen su poderoso like en el video para que llegue a más porque el cuarto corte de Bleach finalmente está en marcha. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.